Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos una vez más a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. A este su programa y conoceréis la verdad. Tenemos ya varias personas entre nosotros, varios hermanos en la fe a quienes amamos entrañablemente. El primero fue nuestro hermano Francisco Javier Arango Ruiz, quien se unió a esta sintonía. Y también tenemos a Rafita Sauceda. Tenemos también a Yolanda Martínez, a Gaby Ramos, a Elvia García, a Mario González, Jesús Serrano, Francisca Delgado, Oscar A. Muñoz. Dios los bendiga grandemente, bienvenidos. Gracias por su compañía a lo largo de este día. Amén, hermano Rafita, Dios le bendiga también. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Les amamos entrañablemente. Vamos, hermanos, a cantar un canto, canto número 45, Eres limpio en la sangre, canto número 45. Angie, también, bienvenida, Dios te bendiga. Canto número 45. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vives siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es quien limpiará tu ser, oh acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Este canto, hermanos, hace una muy buena pregunta. Dice aquí, ¿eres limpio en la sangre? La palabra de Dios dice, hermanos, en Apocalipsis 1:5, que es Cristo quien nos ha limpiado con su sangre. La palabra de Dios dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Cuando uno, hermanos, es bautizado en semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, según Romanos 6, del 1 al 8, uno es crucificado juntamente con Cristo, uno es sepultado juntamente con Él y resucitado juntamente con Él. Y si estamos ahí con Cristo en la cruz, obviamente somos rociados con la sangre de Cristo. Si estamos ahí siendo sepultados juntamente con Él, obviamente también pues entramos en contacto con la sangre de Cristo. Y también, mis amados hermanos, dice Hechos capítulo 22, versículo 16, Ananías a Saulo de Tarso: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, fíjese cómo es que en el bautismo la persona lava los pecados. Y no es con otra cosa más que por la obediencia al Evangelio, con la sangre preciosa de Cristo. Sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nuestras almas, por amor a nosotros. Bienvenida Liz de Cerda, Celes Puentes y Daniel Cerda, Wilson Álvarez, Rocael de León, Gaby Ramos también, Dios le bendiga, mi hermano José Márquez, allá en Tijuana, Baja California. Un fuerte abrazo, mi hermano, mi amigo, compañeros en la escuela de niños, en la escuelita bíblica dominical, cuando niños. Vamos a poner un canto más, hermanos. Vamos a poner un canto más y enseguida estoy con ustedes. Tenemos a más hermanos entre nosotros. Está Ernesto Saavedra Licea, Francis Laguna, Marisol Gómez Martínez, nuestra hermana Tomasa Romero, Carmen Osuna Casas, nuestro hermano Francisco Javier Arango Ruiz, una vez más. Buenas noches, hermana Carmen. Amén. Dios le bendiga también. Vamos a cantar un canto más, hermanos, canto número 151. Yo escucho, buen Jesús. Después del canto, hermanos, continuamos con nuestra lección sobre la organización de la iglesia. El primer punto son títulos y funciones que no existen. 151. Yo escucho, buen Jesús. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor,
Deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Heriberto García Nieves dice: busco la iglesia de Cristo sin uso de instrumentos aquí en Monterrey, cerca de la Alameda. Quiero servir a mi Dios. ¿Algún hermano? Dice que es de San Luis Potosí. Vamos a buscar, Heriberto García Nieves, la manera de contactarle con algún miembro de la Iglesia de Cristo allí en su localidad. Voy a abrir por favor, hermano, envíenos un mensaje, un messenger, para poderlo tener aquí registrado, y al finalizar poder contactarlo directamente con algún hermano allá. No conozco la ciudad, no sé cuál esté más cerca, pero buscaremos la manera de orientarlo. Ernesto Saber Alicea dice: Dios los bendiga, Dios bendiga a todos y bendiga esta obra de compartir la palabra de Dios. Amén. Vamos, hermanos, a ir a Dios en palabras de oración antes de iniciar con nuestra clase, para pedir la ayuda de Dios en esta noche. Oremos. Nuestro Dios y Padre omnipotente, alabamos, Señor, tu santo y bendito nombre. Primeramente queremos suplicar perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados que tenemos delante de ti, ya que tú no oyes a los pecadores. Te agradecemos de antemano que no nos has pagado conforme a lo grande de nuestras iniquidades, sino que tú eres grande en amor, en verdad y en misericordia. Padre omnipotente, ayúdanos a vivir una vida recta delante de tus ojos. En esta noche que hemos de estudiar tu santa y bendita palabra, que tú calles a tu siervo, para que solamente, Señor, se hable tu palabra. Que tu palabra llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que sea tu palabra la guía en nuestras vidas, y no el yo creo, el yo pienso, el a mí me enseñaron, sino que seas tú, Padre, quien gobierne nuestras mentes y nuestros corazones con tu santa y bendita palabra, la cual hacemos bien en estar atentos en beneficio, Señor, de la salvación de nuestras almas. Bendice a todas y cada una de las personas que en esta noche tienen a bien acompañarnos. Bendice a aquellos quienes escucharán después en las diferentes redes sociales. Padre, bendice tu obra, bendice a tus siervos que se esfuerzan. Muchos hermanos esta semana tienen actividades, tienen campañas. Bendíceles, Padre. Nuestros hermanos en Río Verde, la próxima semana, en San Luis Potosí, tendrán una campaña evangelística, y los mismos hermanos que habrán de predicar con ellos, terminando con ellos, vienen para ayudarnos, Padre, en el trabajo local aquí en Dolores Hidalgo. Ayúdanos, pues, Padre, a honrarte y glorificarte
porque solo tú eres digno. Nadie como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Te damos gracias por Jesús, por su muerte en la cruz, por su resurrección entre los muertos, y porque está a tu diestra ahora intercediendo por nosotros. Y ese es su nombre, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesús, que oramos a ti. Amén. Muy bien, por favor, los hermanos que son de Monterrey, orienten a su hermano Heriberto García Nieves. Él ya es bautizado en la Iglesia de Cristo, para que podamos, hermanos, buscarle un lugar cerca. Por favor, hermano, escríbanos en el Messenger para tenerle contactado, tenerle registrado y poder así contactarle de mejor manera. Le paso, hermano, mi número. Número de celular, para que si puede me escriba un mensaje, un WhatsApp, o me llame, y yo buscaré, hermanos, una congregación fiel a la sana doctrina, que pueda estar cerca de la localidad, para que usted pueda congregarse y pueda servir a nuestro Dios en aquel lugar. Hermanos, hemos estado viendo respecto a la iglesia desde hace ya bastante tiempo. Hemos visto acerca del plan de salvación, hemos visto acerca de la adoración, y ahora, hermanos, hemos estado viendo acerca de la organización de la iglesia. Decíamos, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de orden, de 1 Corintios 14:40, y no es un Dios de confusión, 1 Corintios 14:33. La organización de la iglesia es una de las marcas distintivas de la iglesia del Nuevo Testamento. La exhortación en Apocalipsis 22, 18 al 19 es muy clara. Nadie puede añadir a lo que está escrito, porque vendrán sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y nadie puede quitarle, porque de hacerlo, Dios quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Toda congregación, hermanos, decíamos, es autónoma siempre que se sujete a la palabra de Dios. Y todas las congregaciones de la Iglesia de Cristo en todo el mundo debemos tener el mismo patrón de organización de la iglesia. Segunda Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hay un patrón de enseñanza. Hay un patrón de sanas palabras que tiene que ser reproducido. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, que él enseñaba lo mismo en todas partes y en todas las iglesias. Cuando él habla a Timoteo, no solamente le dice que retenga el patrón, también le dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, queda bien claro en la palabra de Dios que el patrón tiene que ser retenido tal cual se enseñó, y asimismo tiene que ser transmitido a las siguientes generaciones. Y esto debe ser así, 1 Timoteo 4:16, porque de ello depende la salvación de nuestras almas. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La doctrina sí importa. El patrón de las sanas palabras, el patrón de la palabra de Dios, tiene que quedar intacto aún hasta el tiempo presente, en el siglo XXI, en todas partes y en todas las iglesias, porque de la doctrina depende nuestra salvación. ¿Por qué es importante identificar la iglesia? Hechos capítulo 2 y versículo 47, porque en ella se encuentran las personas que son salvas. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, no a las iglesias, sino a la iglesia, los que iban siendo salvos, los que habían de ser salvos. Eso quiere decir
que no hay salvos fuera de la iglesia. Es más, el mismo apóstol Pablo, en Hechos capítulo 5, versículo 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, no las cuales, la cual es su cuerpo, no dice son su cuerpo, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces queda bien claro que sí, en ningún otro hay salvación, solamente Jesús es el salvador, pero él salva a su cuerpo que es la iglesia. Hechos 20:28. La iglesia, él la compró con su propia sangre. Entonces Jesús salva a su iglesia habiéndola comprado con su sangre. Y todos los salvos son añadidos por Dios a esa iglesia. Por eso es que es importante identificar la iglesia de Cristo Jesús aún en el tiempo presente, en el siglo XXI. Dios espera, hermanos, que su iglesia esté organizada. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Toda iglesia, por supuesto, decíamos, empieza siendo inmadura, pero después su trabajo es corregir lo deficiente. Tito 1:5, dice Pablo al evangelista Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La razón, hermanos, de retroceder un poquito y a hacer énfasis en los ancianos es porque la lección que sigue, el próximo martes, empezaremos a hablar acerca del obispado. Cada congregación, Hechos 20:28, debe tener ancianos. Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Filipenses 1:1-2, la carta es dirigida a los santos que están con los obispos y diáconos. Cada congregación tiene predicadores, tiene evangelistas, tiene diáconos, tiene ancianos y tiene miembros con funciones diferentes. Algo, hermanos, en lo que es necesario enfatizar es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es dado, según Efesios 1, del 18 al 23, sobre todas las cosas a la iglesia por cabeza. Efesios 4:5 nos dice que solamente hay un Señor, es decir, solamente hay una autoridad en la iglesia. Y el Señor tiene, según Mateo 28:18, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Veíamos en Colosenses 1, del 14 al 20, ¿por qué Cristo tiene toda autoridad? Número 1, porque Él es el Rey sobre su reino. Número 2, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces tiene el derecho real y tiene el derecho divino. Él es Dios en naturaleza. Y también dice ahí, Él es el primogénito de toda creación, es decir, Él es quien dio principio a toda la creación. Tiene el derecho de señorío sobre su creación. Dice ahí también, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tiene el derecho de creación. Él es Rey, Él es Dios, Él es Señor. Él es la cabeza del cuerpo. Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda la creación, todo fue creado por Él, todo fue creado para Él. Él es antes de todas las cosas, Él es eterno, todo subsiste gracias a Él, Él es la cabeza del cuerpo, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, en el que habita toda la plenitud de la deidad. Él es el único que reconcilia a los hombres con Dios, Él es el fundamento de la iglesia, y por lo tanto, hermanos, Él es el único que constituye puestos dentro de la organización de la iglesia. Esto nos tiene que quedar bien claro. Nosotros tenemos que preguntarnos ese puesto, esa función que nuestros líderes en la iglesia tienen, ¿fueron puestos por Dios o fueron puestos por los hombres? En vano se honra a Dios cuando se hacen las cosas conforme a los hombres y no conforme a Dios. Sería una adoración vana, una adoración que no serviría. Wilmer Pinto, Dios le bendiga.
hasta Colombia. Orar por Karen Juliet Alonso y por Wilmer Pinto. Al final haremos la oración y procuraré no olvidar su petición. Títulos y funciones que no existen, decíamos, Papa, no existe en la palabra de Dios. Usted puede buscar en un diccionario bíblico, en una referencia como la de Strong o en alguna otra, y puede darse cuenta que no existe tal término en la palabra de Dios. Nadie es representante de Dios en la tierra, solo Cristo y el Espíritu Santo. Juan 14, 15 al 17, Juan 14, 26 y Juan 16, 7. Los apóstoles eran los únicos llamados embajadores de Cristo, en 2 Corintios 5, del 18 al 20. Incluso el mismo apóstol Pedro se declara estar al mismo nivel que los demás ancianos en la congregación, y que estos no están por encima de la congregación en 1 de Pedro capítulo 5. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. No dice, ruego a los ancianos que están sobre vosotros. No dice, ruego a los ancianos que están debajo de vosotros, sino entre vosotros. Estaban en ellos, con ellos, al lado de ellos, junto a ellos, pero también dice, no sobre ellos, no debajo de ellos, sino entre ellos, a un mismo nivel. No hay jerarquía en la iglesia del Señor. Los ancianos no están por encima de nadie. Tal vez tienen una responsabilidad y un privilegio más honorable de servir al Señor, pero eso no implica que tengan una jerarquía en la iglesia del Señor. No es un peldaño, no es un escalón al cual se va a ascender. Y luego dice, yo anciano también con ellos. No dice sobre ellos. En ningún momento Pedro se declaró ser mayor que los ancianos. Los ancianos estaban entre la iglesia al mismo nivel y yo al mismo nivel que ellos, es lo que está diciendo Pedro. Y lo hace, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. No existe el término padre. De hecho, en Mateo 23, 9 al 10, se condena llamar el término padre espiritual a algún miembro de la iglesia. No hay evidencia bíblica que demuestre que había personas con vestimenta especial y que eran llamados padres en la iglesia. No existen los tales curas, los tales sacerdotes o párrocos que conocemos en la organización de la iglesia. Todos los cristianos, según Apocalipsis 1, 5 al 6, 5, 9 al 10 y 1 de Pedro 2, del 4 al 5 y el 9, todos somos sacerdotes en la iglesia del Señor. Todos los cristianos. No existe, decíamos, el término monja o madre ni madre superiora. Ninguna mujer, por muy piadosa que haya sido en la iglesia, fue llamada de esta manera, incluyendo a María. En cierta ocasión, una mujer quiso ensalzarla en Lucas 11, 27 al 28, diciendo al Señor Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y el Señor Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, ninguna mujer, incluida María, fue llamada de esa manera como monja o como madre superiora. En la iglesia todos somos hermanos y hermanas, madres, padres, hijos e hijas, según 1 Timoteo 5, del 1 al 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A las ancianas como a madres, a los más jóvenes como hermanos, a las jovencitas como hermanas con toda pureza, dice la palabra de Dios. El término obispo, en el sentido que se utiliza en el mundo religioso, particularmente en la Iglesia Católica, no se encuentra en la Biblia. La palabra obispo se utiliza, pero en plural, refiriéndose a los ancianos o pastores de la iglesia, de lo cual hablaremos en detalle el próximo jueves, si Dios nos lo permite. 1 de Pedro 2:25, hablando del pastor y obispo de nuestras almas, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente Él es el único que se le llama obispo a modo singular. Hermano Willy, un fuerte abrazo, Dios te bendiga, saludos hasta Puebla, a ti, a tu esposa, a tus niños, a la iglesia en la cual ministras, hermano. Amén. Dios te bendiga.
A mamá Evelia, por supuesto, un fuerte abrazo, la queremos mucho a nuestra hermana. Para ser uno de los obispos dentro de la iglesia hay requisitos como es el estar casado, según 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito 1 del 5 al 9. El término pastor es otro término que no existe en modo singular, existe obispos, pastores, ancianos, siempre en plural, cuando habla de este grupo de personas en la iglesia local. Uno de ellos es 1 de Pedro 5, del 1 al 3, que hemos estudiado. El título pastor para referirse al líder de la iglesia es incorrecto. Solamente se designa a Jesús en Juan 10:11, Juan 10:14, 1 de Pedro 2:25, 1 de Pedro 5:4 y Hechos 13:20 y Hebreos 13:20. Siempre se refiere a Jesús. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Refiriéndose a que Dios es nuestro pastor. No solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son llamados Jehová en la Biblia. Jehová no es el nombre del Padre, como enseña por ahí un grupo religioso. Jehová es el nombre de Dios, es el nombre de la deidad, no el nombre del Padre. Tampoco existe, hermanos, el término copastor o ayudante de anciano o ayudante de diácono, mucho menos el término monaguillo. La Biblia solo habla de ancianos y diáconos en Hechos 20:28 y 1 Timoteo 3 del 8 al 13, en Filipenses 1 del 1 al 2. Solamente, hermanos, estoy repasando lo que ya hemos visto para que quede como base para la próxima lección cuando hablemos o empecemos a hablar de lo que es el obispado. Títulos y funciones que no existen. No existen, hermanos, apóstoles en el tiempo presente. El Señor Jesús escogió solamente a 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, si usted me acompaña, por ejemplo, la palabra de Dios dice así, fíjese. Mateo 10, dice la palabra de Dios así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. De estos 12, estaba profetizada la traición de Judas y la sucesión de Judas, no la sucesión apostólica. Hago énfasis, hermanos, porque cuando muchos leen Hechos capítulo 1, ellos interpretan de que hay lugar para la sucesión apostólica, lo que no es así. Fíjense bien, Hechos 1, dice pues la palabra de Dios, el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Fue el ministerio de apóstol. Este pues, con el salario de su iniquidad, o sea, con las 30 piezas de plata con las cuales vendió nuestro Señor Jesucristo, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Fíjese bien, no está diciendo de que iba a haber un sucesor para este oficio, sino un sucesor para Judas, para el que habría de traicionar, y este fue Judas. Dice: es necesario pues que de estos hombres, fíjese bien, primer requisito, ser uno de estos hombres. Ninguno de esos hombres vive el día de hoy. Segundo, que han estado juntos con nosotros. De esos hombres que han estado junto con los demás apóstoles,
todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. No hay mujeres en el plan de Dios para el apostolado. No hay hombres para el apostolado después de estos hombres. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno de estos se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué persona puede cumplir estos requisitos en el tiempo presente? Y además, aunque los cumpliera, solamente iba a haber un sucesor para Judas. No había sucesión apostólica. Y luego sigue. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Afuera de estos dos varones que cumplían con los requisitos y que solamente escogió a uno, dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 de la siguiente manera. Primero a los Corintios 15, versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Fíjese, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El último apóstol. El último a quien Jesús apareció, y el requisito haber visto al Señor Jesús resucitado, fue Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. El último de todos los apóstoles. Además de los requisitos mencionados en Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26, que ya leímos, el apóstol Pablo añade otro requisito más en 2 Corintios 12:12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. No hay, hermanos, un solo apóstol el día de hoy que pueda resucitar muertos como lo hizo Pablo en Hechos 27, como lo hizo Pedro con Dorcas o Tabita en el libro de los Hechos también. No hay, hermanos, ninguno de ellos que pueda hacer tal clase de milagro, tal clase de señal, para que Dios testifique que este hombre verdaderamente es un apóstol de Jesús. De ahí en más hay apóstoles de alguna iglesia. La palabra apóstol viene de la raíz griega apo, que significa enviado. Un embajador, un representante, un mensajero. Cuando usted envía a su hijo a la tienda o envía a su hijo a dar un recado, él es su apóstol, él es su enviado. En ese sentido hay muchos apóstoles, pero en el sentido estricto de apóstol de Jesucristo, solamente hubo 12. Uno de ellos abandonó su ministerio y estaba profetizado su traición, estaba profetizada su muerte y estaba profetizada su sucesión o su reemplazo en este caso. Y el último de todos fue el apóstol Pablo. Y él sí demostró con señales, prodigios y milagros que él era apóstol de Jesucristo. Tampoco hay, hermanos, profetas. Ya no hay quien profetice porque 1 Corintios 13:8 nos dice que la profecía llegó a su fin con la venida de lo perfecto, no el perfecto. Lo perfecto no es Jesús. Jesús no es un lo, es un él. Lo perfecto no es la vida en el cielo, porque dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Nosotros tenemos la esperanza de ir al cielo. Está en contraste lo que es lo perfecto que ha de venir con lo que ya existe. La esperanza ya existe, según 1 Corintios 13 del 8 en delante. Lo perfecto no es la fe.
La fe es femenina, en tanto que lo perfecto es masculino. En el griego y en el español es igualmente cierto, no hay diferencia en la gramática. Lo que hace imposible que la fe sea lo perfecto. Lo perfecto es lo que en parte profetizamos, es decir, la revelación en ese momento parcial y que llegaría a ser perfecta, es decir, de la palabra griega artios, que significa completo, es decir, que llegaría a terminarse la revelación, de donde de paso decimos que no hay ninguna persona que hable inspirada directamente por el Espíritu Santo el día de hoy. Y hermanos, nos faltó un título, una función, que no existe. Todo lo demás, esto es el papa, padre, sacerdote, monja o madre, obispo, pastor, ayudante o coayudante, o monaguillo, apóstoles y profetas, ya lo habíamos visto, profetas. Ahora, hermanos, no existe el término anciana, diaconisa, maestra o predicadora. No existe el oficio de anciana, el título de diaconisa, maestra o predicadora en la iglesia del Señor. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13, de donde hay quienes toman nombre para ancianas y para diaconisas. Vamos a ver. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese, versículo 11, las mujeres asimismo sean las mujeres. En el texto griego, hermanos, y usted lo va a investigar si lo desea, porque además así está escrito, es el ejemplo que tenemos en Hechos 17:11. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted debe también, 1 Juan 4:1, probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Entonces, fíjese bien, en el texto griego, la palabra que se traduce aquí como mujeres, no se refiere a mujeres, sino a las esposas. La traducción correcta sería las esposas, en el contexto de los diáconos, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Dicho de otra manera, un diácono debe estar casado. Y además de los requisitos o el perfil que este varón debe tener, su esposa pudiera, si él cumple con todos, descalificarlo a él si no es honesta, si es calumniadora, si no es obvia, si no es fiel en todo. La cosa curiosa es que la palabra calumniador o calumniadora es del griego diabolos, que en algunas versiones se traduce como no diabla. El diablo, hermanos, es parte de su trabajo, calumniar a los demás. Es una obra del diablo, independientemente de si es el hombre o si es la mujer quien calumnia a su prójimo. Entonces, hermanos, no existen ancianas o diáconas, sino esposas de ancianos y esposas de diáconos. En un sentido general, hermanos, repito, en un sentido general las mujeres son maestras, son diaconisas y son predicadoras. Vamos al libro de Hechos en el capítulo 18. No estamos hablando de que una mujer no pueda enseñar,
No estamos hablando de que una mujer no pueda servir en la iglesia del Señor. No estamos hablando de que una mujer no pueda predicar el evangelio. En Hechos capítulo 18, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice en el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y su esposo Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjese bien, una mujer sí puede predicar el evangelio. Fíjese bien, una mujer sí puede enseñar a un varón. Una mujer sí puede servir en la iglesia del Señor. Tenemos a Tabita, a Dorcas. Ella servía con sus manos, escribió su nombre en el libro de la vida, trabajando con sus manos en beneficio de la iglesia del Señor. Cuando ella muere fue una grande pérdida para la iglesia local. De tal manera que todos llevaban a Pedro el fruto de su trabajo. Y Pedro, por la gracia de Dios y para demostrar que era apóstol, resucita a aquella mujer, según a los Corintios 12:12. Señales, prodigios y milagros de un apóstol. Él confirma, o Dios, por medio de esa acción, confirma que el mensajero viene de Dios, que es apóstol de Jesucristo. Ahora, una mujer puede servir, una mujer puede enseñar, una mujer puede predicar el evangelio, una mujer puede enseñar asuntos doctrinales, pero no en la iglesia del Señor. No hay evidencia, hermanos, que demuestre que había en la iglesia puestos especiales con títulos especiales para las mujeres. No hay evidencia interna en el Nuevo Testamento, no hay evidencia externa en la historia secular. La mujer, hermanos, debe aprender en silencio y no hablar en la adoración de la iglesia. Vamos a, número 1, primera a los Corintios 14:37. En primera a los Corintios, en este contexto de que la mujer debe callar, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En el capítulo 4, versículo 17, dice Pablo, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño, fíjese bien, tome nota, en todas partes y en todas las iglesias. Así que lo que Pablo enseñaba en la iglesia en Corinto, lo enseñaba en la iglesia en Éfeso, lo enseñó a las iglesias en Roma, lo enseñó a las iglesias de Galacia, lo enseñó a cada iglesia en la cual tuvo él el privilegio y la responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Y dice aquí en 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas, fíjese bien, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Así que no es doctrina de la iglesia, así que no es que seamos machistas, es doctrina del Señor. 1 Timoteo 4:16, una vez más. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. De esta manera usted puede identificar si una iglesia es la iglesia del Señor o no es la iglesia del Señor. Veíamos en la introducción por qué es importante identificar la iglesia del Señor, porque en ella están los salvos. Porque si bien es cierto que Jesús es el Salvador de todos, mayormente de los que creen, si bien es cierto que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, también, hermanos, es cierto que Jesucristo salva a su iglesia y que compró a su iglesia con su sangre. Ahora, no es el único pasaje. La Biblia incluso dice que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya de por sí, en este pasaje, es Pablo escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que tenemos a 2 diciéndolo. Pero en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, volverá a decir lo mismo. Fíjese bien, primera carta a Timoteo, en el capítulo 2,
los versículos 9 al 15. La mujer en la iglesia, hermanos, por mandato y por restricción de Dios, no del hombre, no de la iglesia, no puede dirigir una oración, no puede predicar, no puede enseñar cuando ejerce dominio sobre el hombre, es decir, cuando hay hermanos bautizados en el lugar. 1 Timoteo 2, 9 al 15, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no permito a la mujer enseñar. Otra vez, 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿En dónde? En todas las iglesias de los santos. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Si la mujer dirigiera una oración, estaría ejerciendo dominio sobre el hombre. Si la mujer dijera, cierren sus ojos, estaría dando una orden, ejerciendo dominio sobre el hombre. Si la mujer dijera, vamos a orar, pónganse de pie, estaría ejerciendo dominio sobre el hombre. Si dijera, permanezcan en su lugar sentados, estaría, hermanos, ejerciendo dominio sobre el hombre. No le es permitido a la mujer de parte de Dios, no de parte del hombre, no de parte de la iglesia, sino de parte de Dios no le es permitido enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puso esa restricción? El Espíritu Santo nos contesta, porque Adán no fue formado primero, después Eva. Entonces no tiene que ver con capacidad, no tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con talento. La razón que la Biblia da, número uno, es porque Adán no fue formado primero, porque Adán fue formado primero, después Eva. La segunda razón que nos da es, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Sabemos, hermanos, por Romanos 1:16, que el Evangelio es el medio que Dios utiliza para salvar las almas. Por lo tanto, es una imposibilidad que el engendrar hijos en 1 Timoteo 2:15 se refiera a hijos biológicos, se refiere a hijos espirituales. Estamos hablando, hermanos, de que la mujer puede engendrar a otros, como dice Pablo en 1 Corintios, por medio del Evangelio, tal cual lo hicieron Priscila y su esposo Aquila en Hechos capítulo 18. Hermanos, el tiempo se me ha ido, faltan 2 minutos y tenemos por aquí una petición de oración que no quiero pasar por alto. No es un asunto de machismo, el hombre fue creado primero, después Eva, la mujer fue engañada primero. La mujer sí puede enseñar, pero a otras mujeres. Tito 2, del 3 al 5. Vamos a leerlo rápidamente. Mi hermano que sigue a continuación, por favor, me disculpa. Tito 2, del 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Puede enseñar la mujer? Sí. Específicamente, ¿qué? Amar a sus maridos, amar a sus hijos. ¿A qué más? Tiene que enseñarles a las jóvenes a ser prudentes. ¿A qué más? Castas. Incluye la vestimenta. Cuidadosas de su casa, es decir, hacendosas. ¿Es machismo? No, es la voluntad del Señor. Es el mandamiento del Señor. Que sean buenas, que sean sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Ese es el privilegio que nuestras hermanas tienen en la iglesia del Señor. 1 Timoteo 2:8, la oración la debe presidir un hombre, no una mujer. Y por supuesto tenemos el ejemplo
en 2 Timoteo, capítulo 3, el versículo 14 al 15, de enseñar a los hijos y a los nietos. Vamos, hermanos, a concluir porque el tiempo ya se nos ha agotado y continuamos con el obispado el próximo jueves, si Dios nos lo concede. Una petición de oración teníamos por aquí, déjenme la busco. Aquí está Wilber Pinto. Él nos dijo: bendiciones desde Colombia. Pido oración por Karen Juliet Alonso y por mí también. Es la única petición de oración que tenemos. Wilmer Pinto y Karen Juliet. Vamos a orar. Heriberto García Nieves, por supuesto que sí. Por usted, por su cónyuge, por sus hijos. Vamos a orar. Dios y Padre, eterno Señor, alabamos tu santo y bendito nombre. Agradecemos, Padre, que en esta noche nos has concedido el privilegio y la bendición de estudiar en esta plataforma de mensaje de amor para salvación. Bendice esta estación de radio, bendice a los administradores, bendice, Padre, a nuestro programador, a nuestros directivos, a tus siervos quienes predicamos durante el día y a esta amable audiencia, Padre, que nos ha escuchado, como es este hombre llamado Heriberto García Nieves. Bendícele a él, que está recién bautizado, un niño en Cristo. Ayúdale a crecer en la gracia, en el conocimiento. Ayúdale, Padre, con su esposa, con sus hijos, a que juntos lleguen al cielo, que puedan servirte, Padre, en esta ciudad de Monterrey. También queremos pedirte por este hombre, Wilmer Pinto, que tú, Padre, lo bendigas, que tú le ayudes a él y a Karen Juliet Alonso. Señor, así como ellos, muchos más no han expresado las peticiones que hay en su mente y en su corazón. Pero tú, Padre, lo sabes todo. Bendíceles, ayúdales. Derrama tu gracia en ellos y derrama tu gracia en nosotros. Bendice tu palabra y bendice a tus siervos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si le es posible, quédese una hora más para el cierre de programación. Su servidor estará nuevamente el próximo jueves de 10 a 11 de la noche. Que Dios bendiga a todo su pueblo. Agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es el lirio del valle.